Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahorita sí empezamos a grabar. ¿Cómo les fue? ¿Qué prepararon de la guía? ¿Quién la haya leído? ¿Quién me da un recorderis de la guía? Profe, buenas noches. Sí, hola. Eh, Profe, es que yo tengo una inquietud. Sí, señora. El trabajo es colaborativo, ¿cierto? Sí, señora. Entonces yo ya en el foro expuse como los temas que pienso que deberíamos de tratar en el grupo, pero hasta el momento no he obtenido alguna respuesta de ninguno de los compañeros. Sí, señora. Entonces, ¿quiere trabajar solita? Profe, pues si no aparecen en los compañeros, sí, sí, porque yo Sí, ya he claro. avanzado bastante en los temas, Sí. ya busqué el artículo que quería tratar y ya he más o menos averiguado muchas cositas. ¿Ustedes quieren colocar una fecha límite para obtener una respuesta a los compañeros? O sea, por ejemplo, la actividad cierra el día 10. Entonces, digamos, así hasta mañana o pasado mañana nadie ha respondido, entonces ya cada uno decide trabajar solo. ¿Ustedes creen que es mejor así? Pues sí, profe, yo creo que sí. Sí, A mí porque también me parece, a mí también me parece, pero no por ahí hasta mañana, dejémoslo siquiera por ahí, no sé, hasta el fin de semana, porque hay muchas personas que pueden hacer los trabajos en los fines de semana. Si digamos que ya el fin de sí, semana, ¿no? Ya ahí sí ¿sabe lo hacemos por la otra qué? semana. Yuri, ¿sabe por qué? El problema es que este fin de semana ya es primero y van a tener solamente 10 días para hacer la actividad. Entonces me preocupa que no les alcance el tiempo. Pues déjenme, yo les envío mañana un mensaje al correo interno del curso y les digo, por favor, escriban en el foro o compartan en el foro las decisiones o los grupos que van a formar el artículo hasta el día tal. Y así pues por lo menos colocamos una fecha límite para que todo el mundo como que se mosquee un poquito. ¿Les parece? Sí, profe, está buena la idea. Bueno, Sí, estoy de acuerdo. Sí, tutor, está bien. sí, para presionar porque, a veces nos ponemos a depender de otros y ahí nos quedamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces en esta tarea 3 vamos a hablar sobre ingeniería genética. Esta ingeniería genética es un tema, muchachos, o sea, es muy amplio y se necesitan unas buenas bases de biología molecular, genética, para poder entender muchas cosas. Eh, es un tema, pues bueno, yo lo digo porque pues es en lo que yo me formé. En el doctorado y en el postdoctorado, entonces, inclusive pues la maestría, el título de mi maestría es genética. Entonces a mí me gusta muchísimo este tema, entonces por eso les decía que cuando uno quiere preparar algo chévere, entonces si lo dejamos por ahí hasta el fin de semana nos van a quedar poquitos días, 10 días. Y como ustedes no manejan mucho los temas, entonces van a tener que investigar mucho, sobre todo para el artículo. Entonces les quiero dejar bien claro la guía. ¿Por qué? Porque en la actividad pasada, eh, cuando estaba revisando los trabajos, yo les decía en las web conferencias que yo quería que me citaran, que quería que expliqué varias veces cómo se hacía el ejercicio número 2, que era el organismo con la inteligencia artificial. Y cuando fui a revisar, entonces me estaban presentando, describiendo organismos que ya existen. Entonces me estaban describiendo que una planta, me estaban describiendo que un tigre. Entonces son organismos que ya existen y pues esa no era la idea. Entonces quiero dejar esta guía bien explicadita para que no tengamos problemas a la hora de interpretarla. Entonces, el primer punto. ¿Qué nos dice el primer punto? Venga por aquí. Uy, ¿qué pasó?
Son unas herramientas que no quería. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la primera actividad? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es cuando inició la fecha, ¿no? Que fue el día 17 y termina el día lunes 10 de junio. Entonces, por eso lo de los ¿qué? Lo de los plazos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo hago para salirme de este modo? Ese Teams sí me ha quedado grande. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice la primera actividad? Dice que teniendo en cuenta las temáticas de las lecturas, la bibliografía que yo siempre les insisto en que tienen que leer, en que tienen que prepararse un poquito antes de hacer la actividad, dice que ustedes tienen que tomar una enfermedad genética y tienen que hacer un cuadro de Punnett, que es esto que tenemos aquí, ¿cierto? Sería bueno que antes de que seleccionaran cada enfermedad, ustedes la consultaran. Consulten, igual esto tiene que ser en debate, ¿no? Porque como la actividad es colaborativa, entonces sería bueno antes de que seleccionaran, mirar cuál es la que más ustedes pueden entender. ¿Por qué? Esta que tenemos acá, esta distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad que está ligada al sexo. Entonces hay que tener muy en cuenta que para interpretar a veces algunos casos, cuando usted compara, en un caso que esto es de células somáticas, algunas veces se interpreta diferente y el tipo de análisis es un poquito diferente. Entonces, recomendación, cuando vayan a tomar aquí, cuando ustedes vayan a seleccionar la enfermedad, por favor tengan en cuenta, lean un momentico antes de escoger, ¿vale? Y que sea ojalá en grupo. Entonces, para que luego no digan, es que mi amigo escogió una enfermedad muy difícil de entender o muy rara. Entonces, después de escoger la enfermedad, van a utilizar este cuadrito, van a colocar aquí el nombre de la enfermedad y van a utilizar el cuadro de Punnett. ¿Ya alguien sabe o buscó una literatura de cómo funciona el cuadro de Punnett? Profe, pues yo tengo idea, pero yo creo que mejor que nos explique a todos. No, pero hágale, dígame. ¿Qué ha entendido? Algo de lo que yo he averiguado de esto es, se relacionan los genes recesivos dominantes con un gen recesivo y uno dominante, que son los que aportan el padre y la madre. Esas son las herramientas que uno utiliza para interpretar eso. Pero este cuadro de Punnett aquí es una herramienta muy sencilla que es como una cuadrilla que nos va a permitir cruzar la información que viene del padre con la información que viene de la madre, ¿vale? Este en sí es el cuadro de Punnett.
Y es muy chévere porque él tiene, en este caso que solamente estamos analizando un gen con 2 alelos diferentes, pues este cuadro solamente va a tener 4 espacios. Y va a ser mucho más fácil interpretar la información porque, por lo menos en este caso, se está haciendo el cruce de un homocigoto dominante con un heterocigoto, ¿cierto? Dominante también. Y luego se hace el cruce, que es esta variante que tenemos aquí, que es un alelo. Este alelo se multiplica con este alelo se multiplica con luego este alelo con y así sacamos, utilizamos el cuadro de Punnett, llenamos todas las 4 opciones que tenemos y luego interpretamos. Entonces decimos que en este caso la descendencia de este cruce, o el F1 de este cruce, va a tener que todos los organismos que se generaron, todos van a tener la característica dominante, ¿cierto? Y que vamos a tener 50% que van a ser Profe, es un, homocigotos. Sí, señora. ¿cierto? ¿Señora? Es un 50% heterocigotos y 50% de homocigotos. Homocigotos dominantes. Entonces aquí va a ser homocigotos dominantes y aquí heterocigotos, ¿vale? El heterocigoto siempre va a ser, por sí va a ser dominante. Usted nunca va a encontrar un heterocigoto recesivo. Siempre va a ser un heterocigoto dominante. Y aquí él le pregunta, le dice, basado en la enfermedad que usted cogió, que usted seleccionó, ¿cierto? Entonces aquí le dice, el síndrome de Marfan. Entonces va a tener un padre afectado y una madre sana. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vea, esto es bueno que lo tengan en cuenta. Vea lo que dicen aquí, con el síndrome de Marfan, dice, padre afectado por madre sana. Y vea lo que nos dice en esta enfermedad de Tay-Sachs, padre portador, madre portadora. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me explique rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre padre afectado y padre portador? El portador transmite el gen, digamos, malo El y gen el de la enfermedad. afectado, Ajá. y el afectado lo tiene, pero no lo contagia, no lo aporta. El afectado tiene la carga alélica, pero no la expresa. Eso es lo que usted quiere decir. Y el portador tiene la carga y sí lo expresa. ¿Eso es lo que usted dice? Sí. ¿Alguien más tiene una apreciación para esto? Un valiente. ¿Alguien más tiene algo para decir? Sí está bien lo que se está diciendo, pero está mal aplicado. Alguien que me explique. Ahí ya les di la respuesta. O me puede corregir. Entonces estoy confundida, entonces debe ser al contrario. Al El contrario. portador Ajá. es el que sí refleja al que contagia. No, no. El afectado, señor. Vea, aquí les explico. El padre afectado es la persona que muestra la enfermedad, ¿vale? El afectado es el que realmente muestra la enfermedad. Y el portador es el que carga el gen que causa la enfermedad, pero no la expresa. Entonces, por eso es importante, y les vuelvo y les recalco, que por favor lean muy bien
¿Cuál es el tipo de enfermedad? Creo que en este caso solamente esta es una enfermedad ligada al sexo, ¿vale? Entonces, para que a la hora de seleccionar, por favor, tengan en cuenta. Luego, ven al cuadrito y hacen el cuadrito de Pullens, que ahorita les enseño cómo llenarlo. Y van a dar estas descripciones. Genotipos, ¿cuántos genotipos van a ver aquí? Entonces, ¿cuántos genotipos? Aquí tenemos 2 tipos de genotipos, vean. Ahorita miramos cómo analizamos. ¿Cuál es la proporción genotípica? En este caso, 50 y 50%. ¿Cuántos fenotipos hay? Uno solo. Ahora vamos a ver por qué uno solo. ¿Cuál es la proporción fenotípica? 1 igual a 1, o 50 y 50. Descripción de la enfermedad. Entonces ustedes van allá y describen la enfermedad, y aquí me colocan la bibliografía. ¿Listo? ¿Alguien sabe quién es este muñequito que está acá? Mendel. Mendel, eso es exacto. Entonces vamos para la actividad 2. ¿Qué nos dice la actividad 2? Dice que un flujo de la información genética. Entonces dice que mediante plataforma en la que usted se sienta más cómodo, va a ser una exposición, una presentación de máximo 8 diapositivas, donde explique qué. Tutor, una pregunta, qué pena. ¿Esta diapositiva la hacemos cada uno de los integrantes o digamos un integrante, uno hace esto, la otra persona hace el cuadro o cómo? Así es. No, como lo señora. interpreté. Todo es colaborativo. Una sola persona se va a encargar de subir todos los trabajos. Es el único trabajo. Ah, ¿Vale? ya entiendo. ¿Listo? Entonces, dice acá, vea, mediante el uso de plataformas, los integrantes del grupo deben realizar una sola presentación con máximo 8 diapositivas sobre el dogma central de la biología. ¿Qué es el dogma central de la biología? Es la replicación, la transcripción y traducción, que es la misma síntesis de proteína. Entonces aquí yo les coloqué un esquemita donde el primer paso que se da en el ciclo celular, por lo menos cuando una célula se va a dividir, o por lo menos si una célula se va a dividir, lo primero que ella hace es duplicarse. Entonces duplica todo el DNA. A eso se le llama replicación. Y la replicación tiene que ser exacta, totalmente exacta. Si por acaso en algún momento alguna hebra de estas que vemos por acá se copia mal, esa pequeña inserción, esa pequeña mutación, esa pequeña deleción, esa pequeña duplicación, esa pequeña inversión, puede llevar a causar alguna enfermedad. O puede ser la causa de un acúmulo de mutaciones que pueden derivar, por ejemplo, en un cáncer. Entonces, la replicación tiene que ser exacta. Si en la replicación aparece que el DNA o que la secuencia es A, T, 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 luego ustedes van a ver. Entonces, A es adenina, T es timina, entonces C es citosina, G es guanina. Entonces, la secuencia tiene que ser exacta, no puede cambiar ningún nucleótido, porque si cambia el nucleótido, cambia muchas cosas dentro del DNA. Y dentro de esas hay una palabra que se llama, una expresión que cambia el frame de lectura. Eso lo podemos ver en la próxima clase. Yo les explico como para ayudarles a hacer este dogma central de la biología. Entonces, después de la replicación, luego viene este pedacito, el RNA, que el RNA lleva la información del gen. Y ese gen luego se va a convertir en proteína, que es lo que vemos por acá. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar en 8 diapositivas. Entonces, ustedes van a dar un contexto de la situación o van a dar una pequeña introducción de lo que es el dogma central de la biología molecular. Y luego explican en qué consiste la replicación, en qué consiste la transcripción, en qué consiste la traducción y síntesis de proteína. Lo explican, me colocan bibliografía, por favor, y lo suben al Drive o a una nube de su preferencia, pero por favor déjenme en el Drive que sea público, ¿vale? El acceso público, porque ahorita yo estaba revisando unas tareas de los mapas conceptuales
y yo iba a abrir el mapa conceptual y me decía, usted no tiene acceso. Entonces ahí yo le escribía, hey, no me abrió el link, por favor envíenmelo al correo. Entonces por favor recuerden dejarme el acceso abierto. ¿Vale? Y esta actividad, que es lo que a mí me parece más chévere, que me parece muy acorde a lo que estamos estudiando, es que ustedes en la actividad 3 tienen que seleccionar un artículo dentro de estos 4 temas. Este tema, edición de genética con CRISPR, este CRISPR-Cas9, es una técnica para editar el genoma, lo que vemos aquí. Entonces, ¿ustedes alguna vez han escuchado que dicen, ah, no, es que yo quiero manipular mi genoma porque yo quiero que mi niña nazca con ojos azules, con pelo crespo, que sea alto? ¿Se han escuchado alguna vez eso? Sí, señor. Eso. Pues esta técnica CRISPR-Cas9 es algo parecido, solo que no para eso, de crear esas características físicas. Esto lo que se hace, esta técnica se creó inicialmente, fue para curar enfermedades. ¿Vale? Entonces con esta técnica, creo que hay un artículo por ahí muy chévere que habla sobre el síndrome de Down. Todos saben que el síndrome de Down tiene, bueno, hay diferentes causas, pero una de las mayores causas es la trisomía 21, ¿cierto? Ya todos sabemos que la mayoría de los niños que vemos, o de los adultos también, tienen una trisomía 21. ¿Qué es lo que hacen con una técnica muy chévere? Es que ellos editan el genoma para silenciar uno de los 3 cromosomas 21. Entonces la persona solamente pasa a expresar los 2 cromosomas como fuera normal. Y eso lo que hace es disminuir la carga genética de la enfermedad. O sea, la persona continúa teniendo síndrome de Down, solo que con un grado un poquito más bajo. Esta técnica es espectacular. Con eso se puede, por ejemplo, ustedes me escucharon hace un par de años que Angelina Jolie se había hecho operar los senos, se había hecho extirpar los senos, algo así, que porque ella era portadora de un gen que posiblemente podía desarrollar cáncer de mama. ¿Ustedes sí escucharon esa historia? ¿No? ¿No nunca leyeron No, esa? Pues no, bueno, con esta técnica CRISPR-Cas9, lo que se hace es en un embrión, por ejemplo, o pongámoslo en un espermatozoide o en un óvulo, lo que hacen es editar el genoma para que ese gen que puede llevar a desarrollar cáncer de mama desde un inicio sea deletado. O sea que la persona nunca va a cargar ese gen. Entonces con esta técnica se hace este tipo de cosas. O sea, es muy interesante, es muy chévere. Entonces deben de tener en cuenta que pues a veces es un poquito difícil entender porque cuando ustedes consulten van a decir, ah, no, es que por acá hay una proteína que se llama argonauta, no, que por acá hay una proteína que se llama guía. Entonces como que se van a enredar un poquito, pero lo importante es entender el contexto y el porqué del artículo. O sea, entonces, si en el artículo dicen, no, es que editamos esta planta para que ella tenga más biomasa. Por ejemplo, modificaron una planta de caña de azúcar, ¿no? Entonces se modificó el genoma para que produzca más biomasa. Entonces vamos a tener mucha más glucosa, sacarosa, azúcar y ¿vale? Todo esto sirve para tanto humanos como para plantas, o animales y plantas. Esta terapia génica es algo muy chévere. La terapia génica se hace in vitro, que es en el laboratorio, cuando usted coge las placas, los tubitos in vitro, y luego se hace in vivo, que in vivo es dentro de los ratoncitos. Entonces, toda terapia génica que va a ser aplicada en los humanos antes tiene que ser testada en los ratones. ¿Alguien sabe por qué los ratones es un modelo animal de investigación? ¿Alguno leyó? creo porque tienen el sistema, no sé qué sistema, creo que nervioso o algo así más parecido al del ser humano. El sistema
Creo que es por eso, alguna similitud tienen con El sistema el ser inmune. humano. El sistema inmune es muy parecido, pero si ustedes alguna vez por curiosidad se ponen a investigar, a leer, los ratones y los humanos compartimos proteínas que se comportan de la misma manera. Entonces, cualquier modificación que usted le haga a un ratoncito posiblemente puede ser extrapolado a los humanos. Y los ratones tienen muchas ventajas, ¿no? Ellos son muy pequeños, la reproducción es rápida, se pueden manipular. Entonces, por lo menos en el laboratorio donde yo estaba, que trabajamos con inmunogenética para tratar leucemia, nosotros teníamos un bioterio y teníamos los ratoncitos. Los ratoncitos que nosotros teníamos eran de dos tipos. Eran inmunocompetentes e inmunosupresivos. Entonces, inmunocompetentes es que ellos no tenían sistema inmune de defensa. Entonces no tenían células T, no tenían células B, no tenían células natural killer. Y el otro, el inmunocomprimido, es que ellos sí tienen sistema inmune, lo que no es funcional. ¿Y eso por qué? Porque como uno hace terapia génica para tratar leucemia, entonces uno lo que hace es colocarle el tratamiento dentro de los ratones y uno ve el comportamiento. Entonces, para que no haya conflicto de que, por ejemplo, por lo menos yo coloco una droga dentro del ratón y yo digo, ah, mire, sí, el ratón se curó de cáncer. Pero entonces yo ahí se levanta la pregunta, yo digo, bueno, pero ¿fue su tratamiento el que lo curó o fue el sistema inmune del ratón que lo hizo? ¿Usted cómo hace para decirme eso? Entonces ahí uno responde y dice, no, es que este ratoncito que nosotros utilizamos es inmunocompetente, o sea, no tiene sistema inmune. Entonces son ¿Pero fáciles de los hacen manipular. así, profe? ¿O digamos que Sí, ya vienen, sí, los sí, sí, hacen así, sí. los seleccionan, o sea, los fabrican, por así decirlo, los modifican? Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se fabrican con esto que está aquí al lado? CRISPR-Cas9 es una técnica muy reciente, pero existen otras técnicas para editar el genoma. Entonces, por lo menos se coge un embrión de los dos, ¿no? Tanto de la madre, tanto del padre, o el macho y la hembra, y se modifica. Entonces ya hay genes que uno sabe que son responsables para el desarrollo del sistema inmune. Entonces hay uno que se llama SIC. Entonces van y pum, mutan el gen SIC. Entonces todos los ratoncitos que van a nacer, ellos no tienen el gen SIC. Entonces como no tienen el gen SIC, ellos no pueden desarrollar ni células T, ni células B, ni natural killer. Y ahí se genera un linaje, que es lo que está mostrando aquí, vea. Dos ratoncitos que se modificaron genéticamente y ellos se van reproduciendo y van formando linajes. Entonces uno va y compra, hay mercado, un mercado comercial. Entonces yo decía, ah, no, yo quiero un ratón cis black que tenga tal limitación génica. Entonces hay ratoncitos blancos, hay ratoncitos grises, entonces dependiendo de lo que uno quiera. El black cis, que es este grisecito, ellos son bravos. Uno les va a cambiar de casita, les va a poner nuevo alimento, ellos son bravísimos. ¿Quién vende Entonces, esos ratones, profe? eso hay laboratorios específicos que venden en España, hay muchos en Estados Unidos también. Y estos ratoncitos que son inmunocompetentes o inmunosupresivos tienen que estar en áreas muy limpias. Entonces los bioterios, cuando usted entra a un bioterio, usted tiene que tener una bata específica para ese lugar, un gorrito, un tapabocas, guantes. Tiene que colocarse el gorrito también en los zapatos, porque no pueden entrar nada de polvo. Y cuando usted entra, hay duchas de aire. Usted entra y eso hay varios niveles. Entonces una ducha de aire de un nivel con una potencia, luego usted pasa a otro, luego vuelve y se va quitando todas las impurezas. Y uno no puede hacer mucho ruido, los ratones tienen ciclos de luz específicos, entonces de 7 a 3 de la tarde tienen luz, luego se apaga, tiene una luz fría, una luz caliente, entonces todo eso hay que tener en cuenta. Entonces seguimos con los organismos genéticamente modificados. Normalmente el que escoja este tema va a encontrar mucha literatura en alimentos.
El primer fruto que fue genéticamente modificado creo que fue el tomate. Eso se va a encontrar. Entonces lo que yo les decía ahorita con el ejemplo de la caña. Entonces normalmente siempre se modifican para que tenga alguna importancia económica. Entonces siempre va a ser con mayor biomasa, o por lo menos va a ser mayor hoja, o va a ser mayor raíz, en el caso, por ejemplo, de los tubérculos. Entonces todo depende del enfoque que usted le quiera dar, de lo que usted quiera modificar. Y este último de organoides y bioimpresiones, este sí de pronto no tengo tanto conocimiento, entonces de pronto no los puedo como guiar mucho, pero también son temas muy, muy chéveres, ¿vale? Entonces seleccionan el tema, lo discuten entre ustedes, ojalá ustedes se hagan un grupito de WhatsApp o un grupito ahí en Teams, se conectan, hacen sus llamadas y discuten. Y hacen un videíto, no máximo, de 5 minutos, ¿listo? Y la idea es que todos hablen. Entonces los voy a conocer a todos ustedes. Entonces van a hablar y van a decir, bueno, entonces ahí sí se pueden dividir. Entonces uno hace la introducción, el otro hace los objetivos, el otro explica el contexto del artículo y el otro explica esto, digamos, la figura uno, la figura 2 y el otro las conclusiones y así, pero todos tienen que participar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes seleccionen un artículo. Doctor, qué pena una pregunta. Entonces, Señor. ¿el video es explicando el artículo que vamos a publicar en el foro o toda la actividad como tal, las tres? No. Solo el artículo. El artículo es solamente la actividad 3. Ajá. Ajá, ve aquí, dice, vea, una vez definan el tema a trabajar, o sea, el tema que ustedes son estos cuatro, un tema, usted dice, no, voy a trabajar con terapia génica. Entonces voy a encontrar un artículo. ¿Cuáles son las condiciones del artículo? Que sea a partir del 2019. ¿Vale? ¿Dónde lo puede buscar? Aquí, vea, en PubMed, en Redalyc, en Cielo. Aquí en Cielo van a encontrar artículos en español, ¿vale? En Science, por acá Nature. Nature es como el mundial de las revistas. O sea, el que publica aquí en Nature es una persona que que el trabajo de esa persona ha sido excelentísimo. El nivel de calidad que ellos piden para publicar aquí es, o sea, uno tiene que enviar por lo menos unas 20 figuras, explicar cada una muy bien. O sea, que publica aquí, o sea, de verdad, es una persona muy pila, o es un grupo muy, muy pila. Listo, entonces eligen un artículo, ¿cierto? Les recomiendo que utilicen este PubMed, que es muy bueno. Y Cielo si quieren algo en español. Eligen uno y hacen un videito donde todos hablan y luego me comparten el link donde tengan el videito. ¿Listo? Entonces el video solamente es del artículo. De la otra actividad no, del artículo. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, perfecto. Esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Profe, en caso de pues no lograr la unión del grupo y todo, se puede trabajar individual, ¿cierto? Sí, claro, sí, porque tienen que presentar una actividad. ¿Vale? Entonces le recomiendo sí que por favor, entonces ya cada uno así, si no ha encontrado como mucha respuesta en el foro, entonces vaya a ir haciendo sus cositas. Vale, bueno, entonces ahorita vamos a empezar con la clase. ¿Cómo hago para quitar este puntero que ya no quiero usarlo más? Listo, vale. Bueno, regáleme 30 segunditos, hago una cosa aquí rápido.
Bueno, listo. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué es la genética? ¿Ustedes qué entienden por genética? Es como la herencia de los aspectos o las características de las personas, profe. De las personas, de los seres vivos, de las De plantas, los- sí, de los seres vivos. o sea, todo, hasta los virus, que son otra clasificación, tenemos algo de genética. Creería que sí, profe. Entonces, vea, esta figurita que tenemos aquí es chistosa, pero tiene mucho de verdad. Entonces, la genética es algo que nosotros... La genética, entonces, es la ciencia que estudia la forma en que se heredan los genes, ¿cierto? Que cargan una información que se pasa de generación en generación. Entonces, por acá tenemos el papá, que le va a pasar esta información al hijo, y que luego el hijo la va a empezar a expresar. ¿Vale? Entonces, la genética es el estudio o estudia la forma en que se heredan los genes. Entonces, los genes es la palabra clave para eso que vamos a ver, que es la genética mendeliana. Entonces, los genes son los que determinan las características fenotípicas del organismo. Entonces, cuando decimos características fenotípicas, nos hacemos referencia a esto. Características físicas, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes se encuentren, digan en un texto, características fenotípicas, se refiere a esto, a lo que nosotros podemos ver, a lo visual. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos una definición. Entonces, dice que la genética es la ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes portadores de una información hereditaria que pues pasamos de generación en generación por mucho tiempo. ¿Por quién garantiza que un gen se pase de generación en generación? Lo que yo les decía ahorita, una buena replicación. Si hay una buena replicación del genoma, se va a garantizar que esa información se pase sin ningún tipo de error al F1. ¿Cuál es el F1? Pues los hijos de uno. Pero ¿quién garantiza cómo se hace ese paso de generación en generación? O sea, yo digo sí, es una información hereditaria que se da de generación en generación. Pero ¿cómo se da ese paso de información? O sea, ¿qué se necesita para pasar una información a otra? De una generación a otra generación. ¿Qué se necesita? La reproducción, ¿no? La reproducción. Ahí está. ¿Qué puede ser de tipo Asexual, sexual, y O sea, sexual sexual y asexual? ¿Listo? y asexual. Eso. Entonces, perfecto. Vamos por muy buen camino. Entonces, ¿qué nos da la genética? ¿O qué nos da esa mezcla entre dos personas totalmente desconocidas? Una variabilidad genética. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué puede ser más perjudicial? ¿El apareamiento o la reproducción? ¿Entre genomas muy parecidos o entre genomas más variables? Pues tutor, uno cree que cuando los genomas son parecidos, eso nos causa más enfermedad, no sé, eso es como una creencia a través de los tiempos, no sé si estaré errada. Ah, y otro que me... Otro que Profe, complemente. tengo entendido que, por ejemplo, cuando se repite o que tienen genes iguales, pues puede tener como malformaciones. Por ejemplo, en el caso de los perros de raza, dicen que los criollos duran más por eso, porque los que son pues prácticamente de raza son entre hermanos o cosas así. Bueno, ahí hablaron dos cosas interesantes. ¿Han escuchado hablar del incesto? Claro. sí, sí, señor. Sí. Bueno,
¿Qué nos favorece la combinación de dos personas totalmente diferentes? Nos favorece esto, variabilidad. Entonces, cuanto más distantes estén en genes, en genética, los dos organismos, mucha más variabilidad. Si estamos mucho más cerca, hay mucha compatibilidad. Y la compatibilidad, en algunos casos, no es tan buena. Entonces, por eso nosotros, me decían ahorita, no, que es que la creencia es que si son muy parecidos, se puede generar malformaciones, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me dijeron? Pues no es una creencia, es un hecho. Si las personas son muy parecidas, hay algo que se llama, dentro de los humanos, algo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que eso tiene unos tipos, tiene una clasificación interna. Entonces, cuanto más los haplotipos, creo que se llama, no me acuerdo en ese momento, si esas unidades son muy similares, hay una gran probabilidad de que se genere algún tipo de enfermedad o alguna malformación. Entonces, tenemos el ejemplo de los perros de raza también. Es que si son muy parecidos, hay problemas. Entonces, por eso, lo recomendado es, pues, acercarnos o que la reproducción se dé entre organismos, entre personas, en el caso de los humanos, lejanas. Pero eso no aplica tanto en las plantas. O sea, sí hay una variabilidad, pero es que en las plantas a veces nosotros tenemos organismos puros, que les llaman, o linajes puros, que fue justamente lo que hizo Gregor Mendel. Lo que hizo fue cruzar y cruzar hasta obtener un linaje puro. ¿Listo? Entonces, importante, variabilidad genética. ¿Listo? Eso nos da la reproducción, especialmente la reproducción sexual. Entonces, hablando un poquito sobre historia. Por allá en 1663, esta gran persona, Robert Hooke, estudió la célula. O sea, miren el año, 1663, y una persona ya había dicho, oigan, mire, a esta unidad tan pequeña le va a llamar célula. Luego, bueno, pasaron muchas cosas, el microscopio se fue mucho más desarrollando porque la gente fue invirtiendo mucho más en el desarrollo de lentes. Entonces fueron analizando muchas más características, organelas, se fueron identificando, bueno, muchas cosas. Por allá en el año 1866, este señor, Gregor Mendel, que le dicen el padre de la genética, este señor, que él estudió ciencia, creo que estudió física y era Monje. monje, sí señor. Él un día se sentó, el man era muy pilo, se sentó y dijo, él se puso a mirar características, decía, hey, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa característica? ¿Será que hay algo en el DNA, hay algo en la herencia, o hay algo que uno, que determine por qué las flores son rojas, o por qué una planta es baja, o por qué una planta es alta, o por qué la semilla es amarilla, o por qué la semilla es verde? Entonces él se sentó. Era un hombre muy pilo, era un hombre muy inteligente. Entonces él nació en 1822 y murió en 1884. Él murió y no se le había reconocido lo que él había hecho. Él murió y como 30 años después fue que se reconoció, 16 años después fue que reconocieron el trabajo que él había hecho. Entonces él se murió sin saber que lo que él había hecho había cambiado totalmente el concepto de lo que es en ese tiempo era la genética clásica. Entonces él nació por allá en una ciudad rarísima, de un país que ya no existe, que ahorita eso es República Checa. Entonces este señor aquí nos dejó una gran información y luego con el tiempo pues ya luego llegó eh, la genética moderna, que fueron por acá, donde ya hubo conceptos mucho más
aplicados y acertados. Entonces por aquí ya teníamos que los cromosomas, entonces ya sabíamos que en ese tiempo que los cromosomas contenían genes. Ya por acá se descifra el código genético, el primer ratón transgénico y así. Por acá en el 2010 fue que después del 2004, 2005, como por acá en ese tiempito intermediario, fue que se empezó con el proyecto del genoma humano. Por acá antes del 90 fue que se empezaron con las técnicas de PCR y así. Hasta llegar hasta ahorita que nosotros actualmente por acá en el 2024 estamos con el estudio de la proteómica. ¿Eso por qué? ¿Ustedes alguna vez escucharon que lo del proyecto del genoma humano, vea esto que está aquí? ¿No? En noticias, ¿no? ¿Nunca escucharon el proyecto del genoma humano? ¿O en qué consistía ese proyecto? Como en descifrar todo la información que tiene el, el genoma, profe, y dice que está descubierto casi el 99%. Sí, realmente lo que se hizo fue secuenciar todo el genoma. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se hizo una pregunta muy válida y ellos dijeron, hombre, si nosotros secuenciamos todo el DNA, todo el genoma humano, nosotros vamos a saber en qué punto se produce cuál enfermedad. Y si nosotros la podemos prevenir, entonces vamos a quitar todas las enfermedades graves del mundo. Eso entre las muchas preguntas que se hicieron. Pero resulta que se completó el secuenciamiento de todo el genoma y no se concluyó nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos dijeron es que hay alguna otra cosa que nosotros no estamos pensando y que son las proteínas. O sea, el DNA, el genoma, carga toda la información. Pero realmente lo que pone en funcionamiento todas las cosas son las proteínas. Entonces ahí empezaron a abrir una nueva rama que se llama la proteómica, que es el estudio de todas las proteínas. Y está el transcriptoma, que ese es el estudio de todas las secuencias que no codifican proteína, pero que influyen mucho en todo el genoma. O sea, hay muchas cosas que están actualmente a bordo que intentan explicar muchas cosas y eso, muchachos, es que este tema la verdad a mí sí me apasiona muchísimo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la genética mendeliana. Entonces ya conocimos que Mendel era un pilo. O sea, el man era un pilo porque él se sentó allá con sus guisantes, con sus arvejitas y el man dijo, y es que voy a descubrir por qué esta sale verde y por qué esta sale amarilla y me voy a hacer en mis cruces. Eso fue por allá en 1800, ¿cierto? A finales de 1800. Entonces él en sus estudios, pues, él hablaba de factores, lo que hoy nosotros conocemos como genes. Decía, no, es que hay un factor que genera que las semillas sean amarillas y hay otro factor que genera que las semillas sean verdes y que comparten un sitio. Entonces a esos sitios se le llaman alelos. Entonces aquí hay un gen, aquí en este caso. Aquí hay un gen, ¿cierto? Que tiene dos versiones, o sea, que tiene dos alelos, que tiene dos características. Entonces, por ejemplo, si hablamos del color de los ojos, entonces tenemos un gen que me determina el color de los ojos, solo que hay dos alelos. Entonces, este me va a dar para ojos negros y este me va a dar para ojos cafés. Entonces, él llegó a la conclusión, o por lo menos nos introdujo esos nuevos términos. Pero para esa época, un poquito más antigua, había un señor, otro man también, muy pilo, que se llamaba Lamarck, que era francés. Y dijo el man, ve, yo tengo otra teoría diferente a la suya. Y yo creo que hay la voy a proponer. Y entonces él dijo que era la teoría de los caracteres adquiridos. O sea, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir que los caracteres adquiridos? Entonces, yo me fui a buscar para traer esta teoría y me encontré con esta noticia, que dice lo siguiente. TikToker genera burlas en redes sociales tras operarse en la nariz para que sus hijos salgan lindos. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Eso es un tema, ella está pensando de una forma genética. O sea, ella llegó a una conclusión, pero pensando en la genética de sus hijos. ¿Ustedes qué opinan de ese titular? ¿Eso no es verdad? No, falso. ¿Qué dice la Es otra? más una modificación estética. Perdió Y su es, plata. señor. Entonces, esto mismo que dijo esta muchacha, lo dijo Lamarck, por allá en el siglo XVIII. Él lo dijo. Él dijo, si por acaso alguna persona, algún trabajador, algún leñador, se corta el dedo durante el trabajo, los hijos que él tenga a partir de ese momento les va a faltar el mismo dedo que el padre, que es básicamente lo que está diciendo esta muchacha. Entonces ella dijo, yo me voy a operar la nariz para que mis hijos salgan con la misma nariz. Y eso se discutió, muchachos. Y esta ley, esta propuesta que hizo Lamarck en el siglo XVIII fue mucho más aceptada que la que propuso Gregor Mendel. Y a eso le llamaron la teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Entonces ellos decían que si usted utilizaba muchísimo una cualidad, usted terminaba heredando. Entonces Lamarck explicaba cómo se dio el surgimiento de las jirafas o por qué las jirafas tenían el cuello tan largo. Entonces, ¿qué era lo que él decía? Yo le decía, pues veas que inicialmente las jirafas eran así. Pero solo que ellas vivían en un medio, en un ecosistema, donde el tipo de vegetación con el que ellas se sentían mucho más a gusto, por decirlo así, era una vegetación que estaba muy alta. Entonces ellas empezaron a estirar y a estirar y a estirar y a estirarse tanto que terminaron estirando el cuello. Entonces eso era lo que él decía. Solo que después esto generó un poco de actualmente como de, no confusión, pero entonces intentaban decir que el lamarquismo estaba un poquito relacionado con la evolución. ¿Por qué? Porque ustedes se han escuchado sobre la selección natural, ¿no? Que la selección natural es que es una presión ambiental que selecciona a los organismos más adaptados en el ambiente, que es justamente lo que uno podría ver acá. Lo que pasa es que este organismo se adaptó tanto al ambiente que pudo reproducirse y continuar y desarrollar esta característica. Luego, pues ya luego pasó el tiempo y ya la gente explicó que pues el concepto de Lamarck no era como el más acorde o podía explicar lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, este señor, Gregor Mendel, sí le dio con la tecla, el man sí supo. Entonces él se puso muy juiciosito en el jardín del monasterio y se puso a analizar varias características del guisante. Este guisante que nosotros tenemos es el Pisum sativum, este es el nombre de la especie. Entonces él miró la semilla, entonces decía, es que hay unas semillas que la forma es redonda, ¿cierto? Y hay otra que tiene otra característica, que ella es lisa y que ella es rigosa cuando se seca. Otra característica no es que las flores, hay unas que tienen flores blancas y otras que tienen flores violetas. Y la forma de la vaina es que una es más lisita y esta es como con invaginaciones, con divisiones. También puede ser amarilla, también puede ser verde. Y estas fueron las 7 características que él analizó. Entonces aquí tenemos la posición de la flor. Entonces una flor más interna y otra flor un poquito más expuesta. Y el tamaño también. Entonces unas pueden ser más pequeñas unas más pequeñas y otras más largas. Entonces esas fueron las 7 características que él analizó. Y de allí surgieron algunas leyes. Entonces, ¿qué fue lo que él inicialmente hizo? Él generó linajes puros. Linajes puros. Entonces, él por aquí
como lo de los guisantes, ellos tienen la capacidad de que ellos se pueden autofecundar. Entonces él cogió una semilla, una planta que producía semillas amarillas y empezó a autofecundarla, hasta generar linajes puros. Entonces, si él tomaba esta planta y las autofecundaba, siempre iba a tener semillas amarillas, siempre. Entonces ahí él creó un linaje puro. Y lo mismo con con las semillas de color verde. Autofecundaba y siempre tenía semillas verdes. Pero entonces la gente podría decir, pero es que usted cruzó una hembra con un macho y es por eso que salen amarillas o salen verdes. Entonces él invirtió. Entonces dijo, entonces ahorita yo voy a coger machos verdes y lo cruzo con hembras amarillas. Y él obtuvo los mismos resultados. Entonces ahí se creó linajes puros. Entonces, cuando él cruzó los linajes puros, él se dio cuenta que una característica desaparecía. Decía, ve, tan raro, que ya las verdes no aparecen. En el F1, que se llama generación 1, no aparecen. Tan raro, y todas son amarillas. Entonces dijo, ve, pero ¿por qué desaparece el carácter? O sea, ¿por qué aparece esa característica fenotípica? Entonces luego él cruzó una F1 con una F1. Y ahí él observó que esta semilla verde volvía a aparecer. Él dijo, tan raro eso, ¿qué será? Entonces, empezó a indagar un poquito más. Ahí él determinó que cada factor, él le decía factor a los genes, que cada factor tenía dos versiones. Entonces tenía una forma, por lo menos para la forma, podría ser redonda o podría ser rugosa. El color podría ser amarillo o podría ser verde. Y así lo que nosotros dijimos. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos. Pero él todavía no entendía, o sea, no entendía bien por qué. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué pasaba eso? Entonces ahí, ¿qué fue lo que él encontró? Entonces decía, una forma, una característica ocultaba o dominaba a la otra. ¿Cierto? Entonces él dijo, vea, hay una característica que es dominante sobre el otro rasgo, sobre la otra característica. Entonces ya empezó a definir, decía, bueno, entonces hay un alelo o un factor que es dominante y el otro que es recesivo. Entonces, perfecto. Ya luego él empezó, como él repitió tantas veces el experimento, entonces él generaba estadísticas. Entonces ya empezamos a hablar con un poco de proporción. Entonces decía, ve, entonces cuando vuelvo a hacer la F2 y encuentro que la proporción ahora es 3:1, cambia un poquito. Ya no era 1:1, sino que ahorita cambia para 3:1. Entonces listo, entonces iba anotando. Luego otra característica, otro apunte, que decía que las características se heredaban de manera independiente. Es decir, que la planta, independientemente si era, ella podría tener o flores blancas o flores rosadas, pero siempre iba a tener la semilla amarilla, por ejemplo. O podría ser una planta con flores blancas, pero con la semilla, por ejemplo, lisa. Entonces decía, ve, tan raro. Si yo tenía un linaje puro, ¿por qué se mantiene la segregación diferente? Entonces ahí él llegó a la conclusión de que hay algunas características, o bueno, en este caso todas las características se heredan de forma independiente, o sea que ninguna depende de la otra, o sea que la forma es independiente del color, o la forma también es independiente del color de la semilla, del color de la flor, de la forma de la vaina y del color de la vaina. Entonces ya empezó a incluir, entonces yo dijo, pues hermano, yo creo que este trabajo es muy interesante, entonces yo voy a colocar pues unas condiciones. Y que eso se llamaron ahorita las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque lo que les dije ahorita, Mendel murió y el trabajo de él fue rescatado en 1990 por 3 personas diferentes. Y ellos dijeron, ve, este man sí tenía razón.
y ellos replicaron los experimentos y como para esa época ya se tenía más informaciones, entonces se pudo entender mucho más lo que hizo Mendel. Entonces, como él había propuesto 3 leyes, entonces a esas leyes le llamaron las leyes de Mendel, ¿vale? Entonces por aquí vamos a tener en cuenta algunas cositas, algunas consideraciones. Entonces Mendel sabía que había algo, ¿cierto? Algo que se heredaba. Entonces, lo que él llamó factores, nosotros hoy en día lo llamamos genes. ¿Qué fue lo que él hizo? Él creó linajes puros para poder hacer los experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 ratoncitos, este es puro porque él siempre va a dar hijos negros, y este es marroncito porque él siempre va a dar este tipo de color del pelaje, ¿listo? Entonces, lo importante es de partir de organismos puros. Entonces, la versión de cada gen, que se llaman alelos, existen de 2 tipos, uno que puede ser dominante y uno que puede ser recesivo. ¿Alguno de ustedes en su familia, alguno de sus papás tiene ojos claros y todos ustedes tienen ojos oscuros? ¿No? Sí, Pues, profe. en mi caso no es lo de los ojos. No sé si eso aplica, pero ninguno de mi familia tiene polidactilia, solo yo. Pues no se explique. No, pero la polidactilia es algo diferente. Eso fue algo que usted adquirió, una, una mutación que usted adquirió. Y que no puede ser así. Ese tipo de malformaciones, de mutaciones, y que uno ve, el 90% de los casos es aleatorio. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo, ¿no hay más personas con polidactilia? Pues es que mi círculo de familia es como muy chiquito. Mi mamá y mis hermanos y ninguno los tienen. No sé, pues en el pasado. Y sus abuelos, su mamá no le ha dicho. No, ninguno de mis abuelos lo tiene. Ni una generación antes, tampoco sus bisabuelos. Ah, bueno, hasta allá no me llega, pero no sé. No. No creería. Bueno, entonces en el caso suyo se puede tratar de una mutación que es espontánea, que solamente su merced la tiene. ¿Vale? Entonces vea, por ejemplo, vamos allá cada uno en su casa. ¿Quién puede colocar la lengua en U? Que se pone la lengua así entre los labios y la pueden colocar en U. ¿Quién puede hacer eso? Yo puedo. ¿Usted puede? Sí. Eso es un rasgo genético. Que solamente si usted es portadora de ese gen, si su gen es así, solamente usted puede hacer eso. Por eso yo no puedo, y acá estoy intentando y no puedo. Y eso es una característica genética. Por ejemplo, si ustedes se tocan aquí la oreja, el lóbulo de la oreja, donde ustedes tienen donde las mujeres se ponen los pendientes, los aretes, si el lóbulo es así en bolita, es dominante. Si el lóbulo es pegado a la mandíbula, es recesivo. ¿Alguien lo tiene pegado? No. ¿Alguien tiene el lóbulo de la oreja así pegadito, así como o sea, que no es redondito, sino que es pegado directamente a la mandíbula? ¿Nadie lo tiene así? No, señor. No, bueno, eso es una característica recesiva. Y así usted va a encontrar una cantidad de cosas en el cuerpo que puede ser una característica recesiva y dominante. Entonces Mendel nos dijo, hey, vea, siempre va a haber, o en algunos casos, va a haber un gen que domina o que tiene predominancia sobre el otro. Es un gen que va a enmascarar la presencia del otro. ¿Listo? Que va a ser tan expreso que va a enmascarar el otro. O sea, no significa que el otro no se esté expresando. El otro sí se expresa, solo que en una menor cantidad. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces él dijo, bueno, listo, ya tenemos por acá. Entonces vamos a hablar de características fenotípicas y genotípicas. ¿Vale? Para que no nos confundamos. Todo lo que es fenotipo son características físicas. Entonces aquí, ¿qué características físicas vemos en este ratoncito? Que tiene el pelo negro, que tiene la colita larga, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características fenotípicas? Esta, que él aquí es homocigoto
dominante, y aquí es homocigoto, recesivo, que el alelo está en tal posición, tal. Esos son características genotípicas, ¿listo? Y por acá, por último, dice que el organismo siempre tiene dos copias del mismo gen, solo que cada copia codifica para algo diferente. Entonces le decía yo lo de los ojos. Por ejemplo, mi papá tiene ojos, la familia de mi papá tiene ojos claros y mi papá tiene ojos como cafecitos, pero muy claritos. Y mi mamá los tiene muy oscuros. Todos nosotros, mis hermanos y yo, tenemos ojos, el color de los ojos de mi mamá. Pero si por algún caso yo tengo un hijo con una mujer que tenga esa misma condición, que el papá tiene ojos claros, existe 1/4 de probabilidad de que nuestros hijos salgan con ojos claros. Porque nosotros somos portadores del gen de ojos claros que vienen de nuestro papá. O sea, nosotros somos portadores. ¿Vale? Existe la probabilidad. Existe la probabilidad de que de pronto usted sea totalmente homocigota dominante y ya sus hijos no van a tener ojos claros. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta aquí, vamos a ver si nosotros podemos identificar unas cositas. Entonces, una característica de esta flor. ¿Cuál es la característica que vamos a ver? El color de la flor, ¿listo? Entonces, como para, siempre que uno va a hacer un experimento o algo, entonces uno dice, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Qué es lo que estoy viendo? Los alelos. ¿Cuántos alelos vemos? Sí, ¿Cuántos alelos vemos aquí, está muchachos? cortado. ¿Qué vemos un alelo? Que nos va a decir el color de la flor, ¿cierto? Hay dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Pues la roja y la morada. Exactamente. Entonces tenemos un gen con dos versiones, con dos alelos, ¿cierto? La roja y la morada, ¿listo? Entonces nos vamos identificando las cosas. ¿Qué es un homocigoto? ¿Qué es ser homocigoto? Dominante recesivo. No, homocigoto es una cosa y dominante y recesivo es otra cosa. Alguien que me diga qué es homocigoto y qué es heterocigoto. Profe, heterocigoto no es cuando se combinan los dos. Exactamente. Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos que nosotros le decimos homocigoto cuando se comparten los dos alelos, cuando los dos Es alelos una son copia igualitos. idéntica, ¿no? Son igualitos. Ajá. Entonces, homocigoto, entonces aquí tenemos un homocigoto dominante, porque tenemos dos alelos dominantes. Y aquí también tenemos los homocigotos recesivos, porque son dos alelos recesivos que están haciendo parejita. Entonces, homocigotos quieren decir dos alelos igualitos. Tenemos los heterocigotos, que son estos. Entonces, el heterocigoto es un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, el heterocigoto siempre va a ser dominante. ¿Listo? Entonces ya sabemos identificar qué es un homocigoto y qué es un heterocigoto. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Sí, claro. Listo. Y por aquí tenemos lo que es el resultado. Entonces, en este caso se cruzó una flor roja con una flor púrpura, pero tuvimos que el 100% de la F1 es roja. O sea, que nosotros tenemos que el fenotipo, lo que nosotros vemos visualmente, son rojas, o sea, 100% son rojas. Y el genotipo, nosotros vemos que la dominancia tiende a que sea roja, entonces tenemos que un 100% son, son rojas. Entonces, vea, si pasamos este ejemplo, donde cruzamos linajes puros de homocigotos dominantes contra un homocigoto recesivo, nosotros vamos a tener que toda la descendencia
va a tener un solo color. Entonces aquí colocamos el color de la flor. Ahora vamos a colocar el color de la semilla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en este caso Mendel? Él cogió una semilla que era pura, una semilla amarilla que era pura, donde ella era homocigota dominante, y la cruzó con una semilla verde pura, que ella era una homocigota recesiva. La cruzó, ¿cierto? Este crucecito que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando trajemos este cuadro de Punnett, entonces esta con esta, esta con esta, esta con esta. Entonces, nosotros aquí obtenemos que toda la F1 va a ser A mayúscula, A minúscula. O sea que esto es un ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Cierto? Entonces, por eso decimos en este caso aquí que el genotipo es 100% rojo. Lo mismo podemos decir aquí, que el genotipo es 100% amarillo. ¿Por qué decimos que es 100% amarillo? Porque siempre que hacemos una combinación, la A dominante, el alelo dominante es el que está siendo expreso. Algo que va a ser muy diferente cuando se cruza este homocigoto, este heterocigoto dominante, que fue lo que hizo Mendel. Entonces él cruzó una de estas, o sea, un hijo o un F1 heterocigoto contra otro heterocigoto, que es lo que tenemos acá. Entonces utilizamos el cuadro de Punnett. Colocamos un alelo en una casillita, otro alelo en otra casillita y cruzamos. A dominante con A dominante, A dominante con A recesiva con A dominante, ¿cierto? Y A recesiva con A recesiva. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que donde está la A dominante, pues las semillas van a ser amarillitas, ¿cierto? Pero mire que él aquí rescató las semillas verdes, algo que la había perdido acá. Pero que los papás sí lo tenían. ¿Ve? Entonces, en la primera ley de las tres que se postularon, la primera ley de Mendel se llama la ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque toda la descendencia tiene un solo tipo de genotipo, porque si ve que todas se repiten, y también tiene un solo fenotipo, porque todas son amarillas. ¿Listo? ¿Entendemos eso ahí? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Claro. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, O sea, el cruzar dos razas puras, digámoslo así, ¿la descendencia es genotípica o fenotípicamente igual? las dos cosas. Entonces, mira, aquí está el ejemplo. Cuando se cruzan dos razas puras, vamos a tener un solo tipo de genotipo, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, vea. ¿Cierto? Vemos 4 igualitas. Y todas ellas me producen semillas amarillas. Cuando usted cruza una de estas con una de estas mismas, nos venimos a este cuadro. Y aquí ya vamos a tener algo diferente. Entonces aquí vamos a cruzar, ¿cierto? Separamos las letricas, ¿cierto? Y las dividimos acá. Que es una dominante con una recesiva y hacemos el cruce, el respectivo cruce. ¿Qué encontramos? Aquí encontramos algo diferente. Aquí en este caso vamos a encontrar que el 75% me produce semillas amarillas y que un solo 25% me produce semillas verdes, ¿cierto? Eso en cuestión fenotípica, que es lo físico, lo visual. Pero en cuestión, o sea, aquí tenemos una proporción 3:1, ¿cierto? O sea, 3, 2.1, ¿cierto? Porque tengo 3 genotipos que me dan semilla amarilla y solamente una me da verde. Entonces, una proporción aquí, vean, 3:1. Pero cuando hablamos del genotipo, ¿cuántas combinaciones diferentes vemos acá? 3,
3, ¿cierto? Entonces vemos acá un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Entonces, la proporción aquí cambia. Aquí va a ser, la proporción va a ser 1, 2, 1. Y esta es la segunda ley de Mendel, donde él dice que es la ley de la segregación, donde él dice, pues así a grandes rasgos, él dice que los caracteres o los alelos, ellos se segregan independientemente. Eso quiere decir que la recuperación de una característica perdida se puede lograr porque en este caso se segrega este alelo recesivo y en este caso se segrega el otro alelo recesivo y se puede generar este homocigoto y se recupera un linaje puro. Y aquí también tenemos el linaje puro que encontrábamos en los parentales. ¿Ve? Vamos a poner un ejemplo. Este lo hacen ustedes y yo creo que ya podemos como ir acabando para que no nos extendamos tanto. Entonces aquí hay una persona que tiene, aquí la característica que vamos a ver es si la persona tiene o no tiene pecas, ¿cierto? O sea, ¿tiene o no tiene? Entonces vamos a hacer este ejercicio rápido y ustedes me dicen cómo hacerlo, ¿vale? Entonces vamos por aquí. Listo. Estos son los parentales, ¿cierto? Entonces vamos a colocar por aquí el macho y la hembra. Ustedes aquí en el cuadro de Punnett, usted puede colocar aquí las características, el genotipo del hombre y aquí el de la mujer. O viceversa, eso no va a influir en el resultado, ¿listo? Entonces para que cuando ustedes estén haciendo su cuadro de Punnett, no importa si arriba colocan el genotipo de la hembra y abajo el genotipo del macho, eso no va a influir en mucho. Entonces, muchachos, díganme cómo lleno esto. Vamos a colocar aquí en esta parte inferior las características del macho. ¿Cómo dividimos las letras? Las P mayúsculas arriba, profe. Aquí, ¿cierto? Y aquí abajo, Sí. ¿cuál coloco? Y la P minúscula. Listo. Y aquí, Y lo mismo, ahí ¿cierto? viene lo mismo. Mayúscula. Ajá. Y aquí la P minúscula. ¿Y cómo nos queda el cruce acá? Entonces ahí P, doble P, o sea, mayúscula. Venga, yo le subo un poquito aquí el tamaño de la letra. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el cruce acá? De P y P mayúscula. Eso. Y aquí, De ahí P mayúscula y P minúscula. ajá. Aquí, Otra vez doble P mayúscula. eso. Entonces, en este caso aquí sí es importante siempre poner primero el dominante, ¿vale? Entonces siempre se coloca primero el dominante y luego P minúscula. Y aquí, Y P minúscula, doble P minúscula. listo. Entonces vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí. Entonces, estamos diciendo si la persona, si el cruce entre estos dos linajes, ¿qué obtenemos? Fenotípica y genotípicamente. Entonces, vamos a hablar de fenotipo, que es lo más fácil, las características físicas. ¿Cuál es la proporción? Vamos a hablarlo en porcentaje. Entonces, cada cuadrito equivale a 25%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de este F1 que van a tener pecas? ¿Cuál es la probabilidad de que esas personas tengan pecas? De que la F1 tenga pecas. Sería como un 75, profe. Listo. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más o alguien da menos?
Bueno, entonces yo me voy a quedar con la respuesta porque es la respuesta correcta. Entonces vamos a tener 75% de individuos que pueden nacer con pecas. ¿Dónde está ese 75%? Aquí en este cuadrito. En los dos primeros y en el primero de la segunda fila. ¿Cierto? ¿Por qué decimos que ellos van a generar pK? Porque hay la presencia de un P dominante. Aquí hay un P dominante, aquí hay un P dominante y aquí hay un P dominante. Entonces, cuando se segregan independientemente, ellos pueden generar personas con pecas. Entonces tenemos 75%, ¿cierto? Y el restante, entonces sería 25% que no tienen pecas. Vamos a colocar no pecas. Listo. Ahora en cuestión de genotipo. ¿Qué tenemos en cuestión de genotipo? Vamos a hablarlo continuar en porcentaje. ¿Qué genotipos encontramos ahí? Homocigotos. Tenemos un homocigoto, sí. ¿Un homocigoto qué? Dominante. Eso. Un homocigoto dominante. ¿Cuánto? 75%. Sí, pero entonces dividámoslo, no porque estamos hablando de, vea lo que usted me está diciendo, homocigotos dominantes. Lo que usted, o yo escuché mal. ¿Usted me dijo homocigoto dominante? Sí, profe, homocigoto Eso. dominante. Entonces, ¿cuántos homocigotos dominantes encontramos acá? Ahí hay solo uno. Uno, entonces, ¿cuánto equivale cada cuadrito? 25. Entonces vamos a encontrar que un 25% es homocigoto dominante. ¿Qué otro genotipo encontramos? Heterocigoto. Un heterocigoto. Listo. Sería un 50%. Exacto. 50%, ¿no? Ajá, correcto. ¿Cierto? Heterocigoto y ¿Cuál es el otro? recesivo. Homocigoto, Un homocigoto, exacto. 25%. Recesivo, ¿cierto? ¿De cuánto? 25%. 20. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de interpretar. Y esa es la forma que ustedes van a colocar por aquí en este cuadrito. Entonces, vea, aquí le está preguntando, ¿cuál es la proporción? Ah, listo. Entonces, aquí dice proporción genotípica. Entonces, cuando nos piden proporción, nosotros tenemos que colocar números. ¿Vale? Entonces, en cuestión de proporción, entonces esto tiene que ser numérico. Entonces, en este caso, para el genotipo, entonces vamos a encontrar una proporción que va a ser 1, ¿cierto? 2, 1. En genotipo, que es justamente decir 25, 50 y 25, ¿cierto? ¿Cierto? Esto para... Y si hablamos de una proporción fenotípica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la proporción fenotípica para este caso? O sea, ¿cuántos vamos a encontrar que tenga, cuánto porcentaje tenemos que van a ser con pecas y cuáles no? Ya lo pusimos acá.
La, pro- 5 y la 25. proporción es 75-25. O sea que en otras palabras, esto sería 3, 1. 1, 2 y 3. Entonces la proporción fenotípica va a ser 3 para 1. Ese no. Ajá. Entonces, volviendo a recordar, la proporción genotípica va a ser un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Esta es la proporción genotípica. A ver, genotípica. Y cuando hablamos de la proporción fenotípica, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos ver es que aquí va a ser un individuo con pecas, aquí va a ser otro individuo con pecas, y aquí va a ser otro individuo con pecas, y este no tiene pecas. O sea que vamos a encontrar una proporción de 3 para 1. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor, ¿Todo? ya entendí. ¿Listo? Entonces ahorita vamos con la tercera ley, y vamos a dejarlo por acá. La tercera ley, que es la ley de la distribución independiente. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice, mire que aquí ya Mendel ya le metió un grado más de complejidad, porque él ya quiso analizar 2 genes en un mismo cruce. Entonces él tomó por aquí linajes puros de una semilla amarilla y redonda. Y aquí él tiene otro linaje que es semillas verdes con forma rugosa. Y las cruzó. Y él obtuvo que todas las semillas en la F1 eran amarillas, si eran amarillas y redondas. Y luego hizo lo mismo. Cruzó una F1 con una F1 y contó. Y él encontró esta proporción: 9, 3, 3, 1. ¿Cuál fue la conclusión de él? Él dice que independientemente de los genes o de los alelos que usted esté analizando, ellos se segregan independientemente. O sea, ¿cómo así? Lo que pasa es que él dice, vea, es que yo aquí coloqué una semilla que era redonda y amarilla, y aquí yo tengo una semilla verde y rugosa. Pero es que dentro de los genotipos que yo encontré una amarilla rugosa, algo que yo no tenía acá. ¿Sí ve? Y otra cosa que yo no tenía acá era una semilla verde y redonda. ¿Qué quiere decir eso? Que los genes y que los alelos se segregan independientemente, o sea que el uno no depende del otro. Y a eso le llamo la tercera ley de la distribución, o la tercera ley de la distribución independiente. ¿Claro? Sí, señor. Sí, ¿Entendieron? profe. Y si ustedes quieren ser un poquito más pilos y quieren ser mucho, o si quieren complicar un poquito más, usted le puede colocar otra característica. Por ejemplo, la flor. Entonces aquí sería C mayúscula, C mayúscula con C minúscula y C minúscula. Y agregaría otro gen dentro de los cruces. Entonces aquí este cuadro que tiene 9 creo que pasa para 64, algo así. Y la segregación y las proporciones son diferentes. Entonces eso sí depende del grado. Bueno, aquí tenía otro ejemplo, pero entonces ya dejémoslo así. Para la próxima clase, muchachos, ¿cuándo quieren la próxima clase? Profe, pues lo más pronto posible para ver si adelantamos el trabajo bastante. ¿La podemos hacer el Semana, viernes? yo creo. No, el viernes. Hagámosla el viernes a las 7. Sí. Sí, sí, profe, sí sería bueno. Sí, Hágale, y ya. profe.
Y ya vemos algo mucho más cortico, esta que se llama herencia no mendeliana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta herencia no mendeliana? Resulta que a veces existen las herencias incompletas o las codominancias. Que las codominancias, bueno, no, todavía no he colocado la imagen. Las codominancias pues aquí está, mira. La codominancia. Entonces hay un gatico que es todo negro y un ratico que es todo blanco. Y los hijos salen de los dos colores. ¿Por qué? Porque ningún gen tuvo la capacidad para enmascarar al otro. Entonces los gaticos salen con la expresión de los dos genes. Y existe la otra, el otro tipo, que es la dominancia incompleta, donde hay un gatico que es negro, puro, con una gatica o un gatico blanco, puro, y los hijos salen de un color intermediario. Eso se llama dominancia incompleta. Pero eso ya es un tipo de herencia no mendeliana, que lo podemos explicar. ¿Listo? Aquí tenemos algún tipo de enfermedades que son autosómicas, que están en los cromosomas del 1 al 22. Y por aquí tenemos, y por aquí tenemos otro tipo de enfermedades que son las recesivas, y por acá hay unas que están ligadas al sexo. Estas. Listo, eso lo vemos la próxima clase. Entonces nos vemos el viernes, muchachos, el viernes a las 7 de la noche, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Si Buenas noches a todos. si tienen dudas, si tienen algo, por favor, escriban las dudas y las desarrollamos aquí en clase. ¿Listo? ¿Quedó todo claro lo de la guía? ¿Saben cómo desarrollar la guía? Sí, profe. Listo, vale. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa, mañana le echo una pasadita al foro a ver cómo van y ahí les voy respondiendo las dudas, ¿listo? Entonces quedamos así, el viernes a las 7 de la noche. Listo, profe, sí, señor. Bueno, muchachos, que descansen. Vale, profe. Igual, profe, que descansen, compañeros. Hasta luego, compañeros.